Desde finales de los 90 hasta la década de 2010, los niños estadounidenses llegaban a casa después de la escuela, corrían hacia adentro, se lanzaban al sillón y encendían Nickelodeon, y veían All That. Kenan y Kel, Drake y Josh, iCarly, Victorious, Zoey 101, la lista sigue y sigue. Ahora, imagina enterarte de que el hombre que creó y produjo muchos de esos programas, el hombre que básicamente construyó nuestra infancia, fue acusado de fomentar uno de los ambientes más tóxicos en la historia de la televisión infantil. Que antiguos actores infantiles, guionistas y miembros del equipo algún día darían un paso al frente y dirían que detrás de las luces brillantes y las risas grabadas, algo profundamente perturbador estaba ocurriendo. Su nombre es Dan Schneider, y durante casi 25 años fue uno de los hombres más poderosos en el mundo del entretenimiento. En los medios lo describían como el Willy Wonka de la televisión y lo elogiaban por su habilidad de maestro Jedi para crear programas que atraen a los jóvenes. Luego, en 2018, Nickelodeon cortó lazos con él discretamente, sin explicación, sin conferencia de prensa, solo un anuncio corporativo de que su sociedad de 24 años había terminado. Y lo que siguió durante los siguientes 6 años fue un desmoronamiento en cámara lenta. Acusaciones, investigaciones, un documental de 5 partes y una demanda por difamación que sigue en curso hasta el día de hoy. Y hoy vamos a guiarte por todo lo que está confirmado, lo que se alega y lo que aún sigue sin resolverse. Voy a ser honesto, vamos a ser lo más precisos posible y vamos a dejar que las víctimas involucradas hablen por sí mismas. Así que siéntate, relájate y bienvenido a Camp. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a Camp. Mi nombre es Cam Gañón y gracias por acompañarme en mi tienda donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo, de todos los tiempos, para siempre. Sí, eso es lo que hago en esta tienda. Cada semana nos sentamos y sí, yo, tú, el escuadrón, quien sea que esté presente en la tienda ese día, vamos a profundizar en las historias más interesantes y fascinantes de todas. Estoy tratando de entender todo lo que está pasando. Estoy tratando de averiguar en qué cree cada quien. Y estoy buscando esos rincones oscuros y extraños llenos de teorías conspirativas que ofrece todo Internet. Y vaya que hoy tenemos una historia perturbadora. Este es un episodio en el que he estado pensando un rato porque vi el documental sobre esta persona en particular. Pero antes de empezar, solo quiero decir unas cuantas cosas. Primero que nada, quiero agradecer a cada persona que hace clic en este video. Cada vez que comentas, das like o simplemente interactúas con el programa, de verdad haces que mis sueños se hagan realidad. Tú mantienes encendida la carpa y viva la llama. Además, hoy no me acompaña mi amigo Christius, desafortunadamente. Creo que está en el sur de Francia, en un yate con una variedad de modelos. Pero en su lugar hoy me acompaña mi querido amigo Miles. El regreso de Miles. Como saben, Miles es un amigo del programa, realmente un tipo de primera, un gran tipo. Y sé que a ustedes les cae muy bien. Leo los comentarios cada vez, y siempre están hablando de lo genial que es Miles y de lo increíble que les parece, ¿verdad? Creo que me quieren. Eso es exactamente lo que yo también pienso. Ahora, unas cosas antes de empezar. Sé que ya lo dije, pero estamos hablando de un tipo llamado Dan Schneider. Si nunca has oído hablar de él, prepárate porque la historia es bastante perturbadora. Leíste el libro de Jenna McCurdy sobre él, más o menos sobre él, en partes sobre él. Sí, leí su libro. Ojalá mi mamá estuviera muerta o yo... Me alegro de que mamá... Muerta. Me alegro de que mi mamá estuviera muerta. Sí, y habla de él indirectamente. Sí, indirectamente. Creo que solo se refieren a él como el creador. Y creo que tal vez usaron la palabra Dan una vez, si no me equivoco. Ahora, solo quiero ser muy claro. De lo que estamos hablando aquí es de una alegación. Quiero decir, ha habido muchas alegaciones de diferentes personas que han tenido distinta cercanía con Dan Schneider, pero dicho eso, es puramente una alegación. No se ha presentado ningún caso penal contra el señor Schneider. Así que no estoy haciendo ningún tipo de nueva acusación, y además, él no ha sido condenado en un tribunal de justicia. Así que, hasta este momento, él es un hombre inocente. Pero aún así, las acusaciones siguen ahí. Pero, ¿quién es este tipo, Dan Schneider, y cuáles son las acusaciones? Regresemos al principio. Muy bien. Memphis, Tennessee, 14 de enero de 1966. Daniel Schneider nace, y estuvo involucrado en el teatro en la preparatoria. Ya sabes, fue presidente de su generación, en general bastante querido. Después de graduarse, se muda a Los Ángeles para dedicarse al mundo del entretenimiento. Y de hecho, su carrera temprana fue frente a la cámara. Así que durante los años 80, Schneider aparece en papeles menores en comedias adolescentes, como Mejor solo que mal acompañado, en el 85 junto a John Cusack, y Hot Resort, ese mismo año. Su papel más notable fue en la comedia de ABC Head of the Class, donde interpreta a un personaje llamado Dennis Blunden de 1986 a 1991, y aquí es donde realmente comienza la historia. En 1988, Schneider es copresentador de los Nickelodeon Kids' Choice Awards, y esa noche conoce a un hombre llamado Albie Hecht, un ejecutivo de desarrollo en Nickelodeon.
Y para 1993, Hecht se había convertido en el jefe de producción en Nickelodeon y contrató a Schneider para trabajar en un nuevo programa de comedia de sketches llamado All That. Nunca hemos visto All That. Es como un clásico de nuestra infancia. Es como SNL para niños, es la mejor manera de decirlo. Es un programa de comedia de sketches y se estrena en 1994 y es un éxito enorme. Schneider empezó como escritor y productor, pero rápidamente demostró que tenía instinto para saber qué funcionaba con este público más joven. Y el programa realmente lanzó las carreras de Kenan Thompson, quien ahora es el miembro del elenco con más tiempo en la historia de SNL, y Kel Mitchell. O sea, a partir de ahí, su ascenso fue meteórico. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Simplemente tenía buen ojo para saber qué tipo de programas funcionarían. Así que desde este momento hasta básicamente que deja Nickelodeon, estos son los programas que él está creando, produciendo, en los que está trabajando y escribiendo, etc. Él está haciendo todo eso. Kenan y Kel, el show de Amanda, Drake y Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious, Sammy Cat, Henry Danger y Game Shakers. Él está trabajando en todos estos. O sea, todos estos son franquicias enormes de millones de dólares, y él está involucrado de una manera muy cercana en todos ellos. También escribió la película Good Burger en 1997 y luego coprodujo Big Fat Liar en 2002 que recaudó $52 millones en todo el mundo. Entonces, o sea, todo lo que toca este tipo simplemente funciona. Su productora se llama Schneider's Bakery, fundada en 1996, y para mediados de los años 1910, sus programas son los de mayor audiencia en Nickelodeon. O sea, son la principal fuente de ingresos para la cadena. Y, o sea, si eras un niño en ese periodo, como yo, probablemente viste muchos de estos programas. Yo vi el show de Amanda, vi Drake y Josh, vi iCarly. O sea, todos esos sí los vi, pero no vi Zoey 101. Ese sí me lo perdí. Oh, me encanta eso. ¿De verdad? Sí. No, yo no. Tenía una gran canción principal. Esa era muy buena. También sí, era un gran programa. ¿No la grabaron en Pepperdine? Sí, la grabaron en Pepperdine. Sí, en la universidad, en California. De todos modos, él impulsa todas estas carreras. Amanda Bynes, Drake Bell, Josh Peck, Miranda Cosgrove, Jeanette McCurdy, Jamie Lynn Spears y Victoria Justice. Y eso no es solo una lista de actores de Nickelodeon. Son algunos de los nombres más grandes en el entretenimiento en general. Y todo el tiempo, Schneider tenía básicamente el control total. Él escribía los guiones, dirigía los sets, elegía a los actores, aprobaba el vestuario. En todos los sentidos, él era el rey de la televisión infantil, hasta que dejó de serlo. Así fue como sucedieron las cosas durante años. Y luego, el 26 de marzo de 2018, Nickelodeon hace una breve declaración. La cadena no renovaría su acuerdo de producción con Dan Schneider y Schneider's Bakery. Game Shakers, este nuevo programa en el que estaba trabajando, cancelado. Henry Danger continuaría, pero con un nuevo showrunner. Sin explicación, Nickelodeon se niega a comentar y el representante de Schneider se niega a decir nada. Pero Deadline Hollywood, que fue el primero en dar la noticia, informó algo crucial, que ha habido, cito, quejas sobre el comportamiento de Schneider dentro de la empresa. ¿Qué tipo de quejas? Nadie lo dijo. El anuncio también llegó tras el movimiento Me Too. Harvey Weinstein había sido expuesto en octubre de 2017 y la industria del entretenimiento en general estaba en medio de una revisión social profunda, y el momento realmente era imposible de ignorar, ¿verdad? Tienes todo este movimiento en contra, ya sabes, del comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo, la explotación sexual y el abuso. Y justo en ese periodo despiden a este tipo. Pero durante años los detalles permanecen ocultos. Y básicamente se mantiene así, ya sabes, hasta el 2021 Schneider básicamente guarda silencio, desaparece de la vida pública. Y luego, en junio de 2021, el New York Times publica una investigación detallada. Y esto es básicamente lo que reportaron. Nickelodeon y su empresa matriz, Viacom CBS, habían investigado quejas sobre Dan Schneider antes de terminar el contrato. Docenas de empleados fueron entrevistados. La investigación encontró evidencia de abuso verbal. Varios exempleados describieron a Schneider como, y esto es una cita directa del Times, propenso a berrinches y correos electrónicos llenos de enojo. Así que esas son más o menos las circunstancias, y esto es muy importante. La investigación de Viacom CBS no encontró evidencia de conducta sexual inapropiada. Así que cuando el Times le pidió un comentario a Schneider, él defendió su trabajo. Reconoció que algunas personas consideraban que era difícil trabajar con él, pero dijo que si ese era el caso, podría ser porque mantenía estándares realmente altos como productor ejecutivo. Probablemente por eso, ya sabes, la gente se molestaba. Así que por un tiempo, parecía que la historia era que este tipo era un obsesivo del control. Era un jefe realmente difícil, tenía estándares muy altos, solo quería lo mejor, y como resultado, realmente presionaba a la gente. También tenía algunos problemas de ira. Y de alguna manera fue apartado tras toda esta era del Me Too.
¿Sabes? Que tal vez era, ya sabes, como un tipo desagradable. Tal vez era grosero. Tal vez era, ya sabes, brusco, especialmente con los niños, pero no era un depredador. Pero la historia estaba lejos de terminar. Y luego, en agosto de 2022, Business Insider publicó una investigación impactante titulada Dentro del asqueroso imperio de Nickelodeon de Dan Schneider. Y el informe fue mucho más allá de lo que la investigación de Viacom CBS había encontrado. Entre estas nuevas acusaciones estaba la discriminación de género. Así que las ex escritoras Christy Stratton y Jenny Kilgan alegaron que la sala de escritores de Schneider estaba dominada por la misoginia y, ya sabes, los hombres básicamente controlaban todo mientras que las mujeres eran mal pagadas y marginadas. Stratton describiría más tarde el ambiente en silencio en el set, el documental que mencioné antes. Las solicitudes inapropiadas fue otra cosa que encontraron. Varias colegas adultas alegaron que Schneider les había pedido que le dieran masajes en el trabajo. Así que una fuente descrita como cercana a Schneider le dijo a Business Insider que, cito, él lamenta haberle pedido a alguien un masaje y está de acuerdo en que no fue apropiado. Ahora, estos son algunos de los otros casos, interacciones incómodas con actores jóvenes. Así que varios ex actores infantiles describieron interacciones con él que los hicieron sentir incómodos, aunque los relatos variaron en gravedad y especificidad. Y luego, en agosto de 2022, Jeanette McCurdy, quien protagoniza iCarly, así como el programa Sam y Cat, publicó sus memorias Me alegra que mi mamá haya muerto. Ese es el nombre del libro. Y el libro se convierte en un éxito de ventas masivo. Y en él, McCurdy describe a una figura a la que ella se refiere únicamente como el creador. Y el creador es un productor poderoso y controlador que, según ella, la presionó para que participara en situaciones incómodas mientras estaba en el set. McCurdy escribe sobre cómo el creador le ofrecía alcohol cuando era menor de edad, le daba masajes en los hombros sin que ella lo pidiera y la hacía sentir que su carrera dependía completamente de él y de su aprobación. Ahora, ella nunca nombra a esta persona directamente, pero basándose en el contexto de sus papeles, la línea de tiempo, los programas y, ya sabes, todo lo que rodea esto, varios adultos concluyeron que, y de nuevo, no es solo uno o dos. Estamos hablando de Vanity Fair, Slate, BuzzFeed. Todos informaron que se entendía ampliamente que el creador estaba basado en, o literalmente era Dan Schneider. Ahora, Schneider, de nuevo, nunca es mencionado públicamente en el libro, y él nunca ha respondido a este libro. Y luego, el 17 de marzo de 2024, Investigation Discovery estrenó un documental de 5 partes llamado Silencio en el set, el lado oscuro de la televisión infantil. Está dirigido por Mary Robertson y Emma Schwartz y producido en asociación con Business Insider, el mismo equipo de periodismo escrito que hizo ese primer reportaje explosivo. Y fue el recuento público más completo de lo que supuestamente ocurrió mientras estaban en Nickelodeon. El documental presenta testimonios de ex actores, escritores y padres y realmente no se guarda nada. Y esto es lo que salió de ahí. Alexa Nicholas. Nicholas interpretó a Nicole Bristow en Zoe 101 de 2004 a 2006. Tenía 12 años cuando fue elegida para el papel. Y en el documental, ella alegó que no se sentía segura acerca de Schneider en el set. Ella describió un ambiente tóxico y alegó que Schneider fue indiferente cuando expresó su preocupación por ser acosada por su coprotagonista. Nicholas más tarde fundó una organización llamada Eat Predators, dedicada a acabar con el comportamiento depredador en la industria del entretenimiento. Y luego está Lori Beth Denberg. Denberg fue una de las integrantes originales del elenco de All That, desde 1994 hasta 1998, una de las artistas más populares del programa. Y en una entrevista de 2024 con Business Insider que apareció en el documental, hizo las acusaciones más graves contra Schneider hasta la fecha. Denberg acusó a Schneider de mostrarle material inapropiado, tocarla de manera indebida e intentar iniciar sexo telefónico con ella cuando solo tenía 19 años. También afirmó que después de expresar su preocupación por el bienestar de Amanda Bynes en el set de El Show de Amanda en 1999, Schneider la vetó completamente del set. Los representantes de Schneider calificaron estas acusaciones como sumamente exageradas. Ahora, la sexualización del contenido infantil es otra cosa que surgió de esto. Entonces, la directora Mary Robertson testificó que se interesó en la historia después de notar una serie de videos virales que mostraban escenas del programa de Schneider que parecían tener matices sexuales bastante evidentes. Entonces, un clip muestra a Ariana Grande como Cat Valentine en Victorious vertiendo agua en su cara mientras está acostada con la cabeza hacia abajo. Otro muestra a Jamie Lynn Spears de Zoe 101 recibiendo un líquido viscoso que le rocían encima. De nuevo, este es contenido para que los niños lo vean. Robertson afirmó que los clips evocaban una imaginería muy sexual.
Russell Hicks, un ex ejecutivo de Nickelodeon, defendió las producciones y afirmó que, cito, cada cosa que Dan hizo en cualquiera de sus programas fue cuidadosamente revisada y aprobada por padres, tutores y ejecutivos de la cadena. Y luego, por supuesto, está la desafortunada historia de Drake Bell. La revelación más devastadora en Quiet on Set ni siquiera fue realmente sobre Dan Schneider. Se trata de un hombre llamado Brian Peck, y estuvo involucrado en una conducta criminal malvada, confirmada y condenada. Brian Peck era un asesor de diálogos y actor que trabajó en varias producciones de Nickelodeon, incluyendo El Show de Amanda y All That, y en 2003 Peck fue arrestado y acusado de abuso sexual infantil. Y en 2004 aceptó sin impugnar los cargos de acto lascivo contra un menor y de copulación oral con una persona menor de 16 años. Fue sentenciado a 16 meses en prisión estatal, y luego se le exigió registrarse como delincuente sexual. La identidad de la víctima fue sellada por el tribunal. Y durante 20 años nadie supo quién era la víctima de Brian Peck. En Quiet on Set, Drake Bell, la estrella del show de Amanda, y Drake y Josh, probablemente lo has visto si alguna vez has visto alguno de esos programas. Reveló públicamente por primera vez que él fue la víctima de Brian Peck. Tenía 15 años cuando comenzó el abuso. Y Peck era el asesor de diálogos de Drake Bell. Era una persona asignada específicamente para trabajar uno a uno con estos niños pequeños. Y según Bell, Peck lo manipuló con el tiempo, ganándose su confianza, y luego la confianza de su familia antes de que el abuso escalara a una agresión sexual en toda regla. Y en el documental, Bell describe la experiencia como algo que simplemente lo destroza. Cambia fundamentalmente su perspectiva de la realidad. Y después de grabar su entrevista, la directora Mary Robertson dijo que Bell le comentó que se quitó un peso de encima. El propio Bell reveló más tarde en el programa de Sarah Fraser, el 22 de marzo, que fue a rehabilitación después de filmar el documental debido al impacto emocional. Es importante señalar que el caso de Brian es independiente de las acusaciones contra Dan Schneider. Peck fue arrestado, acusado, condenado y sentenciado. Es un delincuente sexual registrado. Sus crímenes están confirmados. Ahora, Dan Schneider no ha sido arrestado, no ha sido acusado de ningún delito, y las acusaciones en su contra, aunque muy graves, son solo eso, acusaciones. Pero para muchas personas el documental sí generó una pregunta. ¿Cómo pudo un depredador de menores condenado operar dentro de las instalaciones de Nickelodeon? ¿Y por qué las personas a cargo, incluyendo a los productores más poderosos, sabían algo de esto? Y si lo sabían, ¿por qué lo permitieron? Así que después de que se transmitió Quiet on Set, Dan Schneider publicó un video de respuesta de 19 minutos en su canal de YouTube el 19 de marzo de 2024. Y en el video, Schneider reconoció algunas de las críticas. Se disculpó por pedirle masajes a sus colegas. Dijo que en realidad apoyaba la idea de eliminar o editar chistes inapropiados de las repeticiones de sus programas. Y dijo, al mirar hacia atrás en parte del contenido que yo y otros hicimos, entiendo que no sería apropiado producirlo en el mundo actual. Pero negó las acusaciones de que hubiera sexualizado intencionalmente a los actores infantiles. Él rechazó la idea de que escenas como las que se destacaron en el documental tuvieran la intención de ser sexuales, diciendo que, y esto es una cita, algunos adultos proyectan su mentalidad adulta sobre los programas para niños. Él no abordó directamente las acusaciones de Lori Beth Densberg en absoluto, y no todos estuvieron de acuerdo con la representación del documental. La exactriz de Nickelodeon, Madsen Shipman, quien protagonizó el programa Game Shakers de 2015 a 2019 de hecho, defendió públicamente a Schneider. Ella declaró que tenía, cito, nada más que cosas positivas que decir sobre él, basándose en su experiencia en el set. Pero otras estrellas de Nickelodeon respondieron de manera muy diferente. Victoria Justice, quien protagonizó Soy 101 y Victorious, dijo en una entrevista de 2024 que sentía que a veces la trataban injustamente y describió a Schneider como alguien con un ego muy grande. En mayo de 2024, Schneider presentó una demanda por difamación contra Warner Brothers, Discovery, Sony Pictures Television y los directores del documental. Y en la demanda, él afirma que Quiet on Set lo difamó al insinuar falsamente que abusó sexualmente de actores infantiles con los que trabajó. Y en una declaración que acompañó la demanda, Schneider reconoció, cito, errores y falta de juicio durante su tiempo en Nickelodeon. Pero dijo que la reacción del público al documental le dejó, cito, sin otra opción más que tomar acciones legales contra las personas detrás de él. Y la demanda, esta demanda por difamación de la que estamos hablando, sigue en curso hasta el día de hoy. Ahora, dejemos de lado a Dan Schneider específicamente por un momento y hablemos del sistema que realmente hace esto posible, porque esta es una verdad incómoda. La industria del entretenimiento tiene un problema estructural con los niños, y siempre lo ha tenido. Cuando un niño se convierte en una estrella, entra a un mundo que está diseñado y creado para adultos, y trabaja largas horas en sets gobernados por, ya sabes, dinámicas de poder entre adultos y niños. Sus ingresos normalmente mantienen a toda su familia.
Su autoestima y como su propia imagen personal se vuelve dependiente del público, y de la aprobación, y de los ratings, y si al director le caen bien, y de las decisiones de los productores. Y las personas que básicamente controlan si ese niño vuelve a trabajar alguna vez, o si ese niño sigue ganando dinero para sí mismo o para su familia, o si siquiera siguen siendo relevantes. Ellos tienen una cantidad extraordinaria de poder. Entonces, los programas de Dan Schneider empleaban niños, obviamente. Eso no es raro para la televisión infantil. Pero la dinámica específica descrita por exactores y miembros del equipo pinta un panorama de cómo era este lugar de trabajo. Y realmente muestra cómo el control de Schneider era, supongo, extrañamente total. Él simplemente quería estar a cargo de todo. Escribía los guiones, dirigía el set, elegía a los actores, decidía qué actores eran promovidos. Él controlaba la dirección creativa, el tono, el vestuario. Si querías trabajar en un programa de Dan Schneider, según todos los informes que hemos leído, durante 25 años necesitabas la aprobación de Dan Schneider. Así que para un actor infantil, esa dinámica realmente crea una situación en la que un adulto en tu vida tiene todo el poder. Tu carrera, los ingresos de tu familia, tu futuro, todo depende de una sola persona. Y esto no es exclusivo de Schneider. La historia de las estrellas infantiles está llena de historias de explotación, como, ya sabes, Judy Garland. Literalmente MGM Studios le daba anfetaminas para, ya sabes, mantener su peso bajo. A la mamá de Shirley Temple, un productor le dijo que se acostumbrara cuando Shirley Temple, a los 12 años, fue víctima de insinuaciones sexuales extrañas y no deseadas. Quiero decir, Corey Feldman y Corey Haim hablaron durante décadas sobre haber sido abusados por hombres poderosos en Hollywood antes de que alguien los tomara en serio. O sea, el patrón es bastante consistente, ¿no? Una industria que trata a todos realmente como activos, específicamente a los niños, gobernada por adultos que casi no rinden cuentas y protegida por las estructuras de cómo funcionan las corporaciones. Tienes acuerdos de confidencialidad y los incentivos financieros están básicamente diseñados para proteger a las personas que traen el dinero, como los ejecutivos, y silenciar a quienes, ya sabes, son sometidos a su abuso, como las víctimas, y específicamente los niños en estos casos. Entonces, lo que es diferente en la historia de Schneider es la escala. Él no dirigía solo un programa con un grupo de actores infantiles. Él manejaba este imperio. Docenas de programas, cientos de actores infantiles durante 25 años. O sea, toda una generación de programas infantiles pasó por su productora. Y la pregunta que queda sobre todo esto es, ¿qué responsabilidad tenía Nickelodeon, la cadena, la corporación? ¿Qué le debían a estos niños? O sea, ¿qué les debía Dan Schneider a estos niños? ¿Y él o la cadena cumplieron con esa responsabilidad? Así que cuando Silencio en el Set por fin se estrena en marzo de 2024, la respuesta del público es una locura. Quiero decir, yo lo vi más o menos en esa época y fue impactante para mí enterarme de lo que estaba pasando, especialmente con personajes y actores que crecí viendo. Así que en las redes sociales hay gente que, ya sabes, toma clips de los programas de Schneider mostrando todas las cosas más locas, escenas de actores infantiles en posiciones que los críticos describirían como sexualmente sugestivas, sketches que involucran pies. Este era un motivo recurrente en muchos de los programas de Schneider. Y la gente en Internet lo ha estado señalando durante años, o sea, escenas de niños comiendo o siendo salpicados con sustancias que, ya sabes, cuando se ven desde una perspectiva adulta, parecen tener estos matices sexuales. Y como resultado, el hashtag del documental fue tendencia en X durante días. Drake Bell, de hecho, publicó en Instagram el 18 de marzo de 2024 después de que se emitió el primer episodio. Y él dijo, me costó todo lo que tenía sentarme en esa silla para esas entrevistas y dejar que 20 años de secretos, miedo y vergüenza salieran a la luz. Continuó diciendo, pero esto era más grande que mi dolor. Esto se trataba de asegurarme de que lo que me pasó a mí nunca le pasara a otro niño. Alexa Nicholas publicó en su Instagram el mismo día y básicamente dijo, tenía 12 años, me silenciaron, me intimidaron, y los adultos que debieron protegerme no lo hicieron, pero ya no tengo 12 años. Ryder Strong y Will Friedle, los actores de Boy Meets World que habían escrito cartas conjuntas apoyando a Brian Peck, publicaron una declaración conjunta en su podcast y dijeron, nos mintieron. Fuimos manipulados por un depredador y lamentamos profundamente las cartas que escribimos. Josh Peck, quien es el coprotagonista en Drake y Josh junto con Drake Bell, publicó una declaración expresando su apoyo a Drake, a pesar de que su relación personal ha tenido algunos problemas a lo largo de los años. Él personalmente emitió una declaración de apoyo. También vale la pena mencionar que Josh Peck y Brian Peck no están relacionados. Brian Peck, por supuesto, es el tipo que abusó sexualmente de Drake Bell, pero simplemente tiene el mismo apellido y no está relacionado con Josh Peck. Ahora, el documental recibió una puntuación del 100% en Rotten Tomatoes por parte de los críticos. Hay personas que dicen que es un reportaje periodísticamente sólido, directo y en ocasiones desgarrador. Ahora, ¿qué es lo interesante de este documental y de esta historia? Hasta ahora, en 2026, eso es un poco diferente a cuando realmente se transmitió en 2024.
Creo que gran parte de la cobertura y la conversación en torno a Epstein, porque obviamente Epstein no está directamente relacionado. No creo que ninguna de estas personas aparezca en los archivos de Epstein, pero el caso Epstein sí cambia el marco cuando vemos este tipo de cosas. O sea, cambia la forma en que pensamos sobre estas historias, ¿verdad? Antes de Epstein, cuando un tipo poderoso era acusado de comportamiento inapropiado, específicamente con menores, la gente a menudo lo descartaba. Decían, son solo acusaciones. ¿Cuál es la prueba? ¿Por qué no hablaron antes? Pero luego, con el caso de Epstein, sale a la luz de que docenas, si no es que cientos de personas extremadamente poderosas, están conectadas con un traficante sexual condenado que operó a plena vista durante décadas. Simplemente cambia toda la perspectiva sobre este tipo de situación. Demostró que los sistemas de poder pueden y de hecho protegen a las personas más malvadas de nuestra sociedad, ¿verdad? Los acuerdos de confidencialidad y los arreglos pueden simplemente enterrar la verdad, y que las personas en la cima de estas estructuras de poder muchas veces, si no lo están facilitando, pueden ser cómplices de este tipo de abuso. Ahora, de nuevo, no hay una conexión directa entre Dan Schneider y Epstein, pero el caso de Epstein sí crea el contexto cultural en el que la historia de Schneider puede contarse, ¿verdad? Necesitas el movimiento Me Too para iniciar la conversación y que este tipo de revelaciones salgan a la luz. Y luego creo que, en gran medida, las revelaciones sobre Epstein eliminaron lo que quedaba de la disposición del público a mirar hacia otro lado. Ahora todos dicen, amigo, tienes a pedófilos manejando todo el gobierno. Probablemente están en todas partes. Y, ya sabes, si esta historia hubiera salido en, 2005 la gente habría dicho, ya sabes, ¿a quién le importa? Ya sabes, sigue adelante, lo que sea. Creo que la gente habría estado mucho más dispuesta a mirar hacia otro lado. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Bueno, esto es lo que está confirmado. Dan Schneider fue removido de Nickelodeon en marzo de 2018 después de esta investigación interna. Una vez más, la investigación encontró evidencia de abuso verbal, pero no de conducta sexual inapropiada. Ya sabes, eso viene de el reportaje del New York Times. Varios exempleados y actores han hecho públicas acusaciones de comportamiento inapropiado, incluyendo discriminación de género, masajes no deseados y sexualización del contenido en el programa infantil. Y Schneider sí reconoció que, ya sabes, hubo algunos errores y falta de criterio, pero niega cualquier acusación de abuso sexual. Presentó una demanda por difamación contra los creadores de Quiet on Set en mayo de 2024 y eso sigue en curso. Ahora, Brian Peck, el asesor de diálogo en Nickelodeon, fue arrestado en 2003, condenado por abuso infantil en 2004 y luego sentenciado a 16 meses de prisión. Drake Bell fue su víctima. Eso estaba bajo reserva en ese momento. Y Peck es un delincuente sexual registrado. El caso es independiente de las acusaciones contra Schneider. Pero de nuevo, esto es lo que se alega, pero no se ha comprobado. Conducta sexual inapropiada por parte de Dan Schneider, tocamientos inapropiados señalados por Lori Beth Denberg, sexualización intencional de actores infantiles en sus producciones y explotación sistemática de la dinámica de poder entre Dan Schneider y los niños. Esas son las acusaciones que no se han comprobado. Y luego, esto es lo que realmente no está establecido. No ha habido cargos criminales contra Dan Schneider. Y creo que lo importante en historias como esta es que queremos que sea muy simple. Queremos un villano claro y víctimas claras. Queremos un veredicto. Queremos que la justicia gane. Pero la vida no funciona realmente de esa manera. Lo que sí tenemos es que, ya sabes, tienes a este tipo, Dan Schneider, este tipo que ha creado algunos de los programas de televisión infantil más queridos de la historia. Y eso es cierto. Y también es cierto que muchas personas que trabajaron con él y personas que eran niños en ese momento han descrito esa experiencia de una manera muy variada, desde incómoda hasta perturbadora. La investigación de Viacom CBS sí encontró abuso verbal y una demanda por difamación está poniendo a prueba esas acusaciones en la corte. Como veremos qué sucede realmente con la demanda contra los directores del documental y la cadena detrás del documental. Y esa es una explicación resumida de las acusaciones que se han presentado contra Dan Schneider. Y, en última instancia, lo que se discutió en el documental Silencio en el Set, que involucró las enormes acusaciones, o más bien, la gran revelación de Drake Bell contra su acusador, Brian Peck. Ahora, ¿leíste el libro de Jeanette McCurdy? Sí. Hay algunas de las cosas que no necesariamente aparecen en ninguno de los reportajes del New York Times que se han publicado en línea, donde la gente habla sobre, lo de los pies, como lo de Nickelodeon y los pies. La gente dice que Dan Schneider tiene un gran fetiche por los pies. Grandes teorías conspirativas relacionadas con él. Las cuales son completamente infundadas y conspirativas. Sí, pura conspiración. Una de ellas es que Jamie Lynn Spears, quien tenía el programa Zoey 101. Zoey 101, ella se va porque queda embarazada, como en la segunda temporada, y hay una conspiración de que es hijo de Dan Schneider. Ahora, eso es un rumor, pero recuerdo haber escuchado eso cuando era bastante joven, si no me equivoco. ¿En serio? Sí, siento que eso fue como que no era tan joven. Obviamente no estaba viendo el programa y pensando que siquiera sabía lo que era un productor ejecutivo en ese momento. Pero
¿Está confirmado quién es el papá de su hijo? Ella tiene esposo y si no me equivoco, él es el padre. Tuvieron a Casey Aldridge. Y ella tuvo al niño cuando tenía 16 años. Sí, joven. ¿Qué? El show termina con eso. Ella no está embarazada en el show. No, ellos están en el show sin eso. Nada en el libro que Jeanette McCurdy escribió es como técnicamente ilegal. Nada en el libro. Ella solo dice que él es como un fanático del control, que era muy humillante, difícil de trabajar con él y duro de soportar como actriz infantil. Ella menciona algo sobre que él está siendo investigado en 2017, si no me equivoco. Y el libro solo explica que él está dirigiendo desde su oficina. Ya no está en el set, sino más bien en una oficina dentro del edificio, viendo una transmisión en vivo y luego dirigiendo por walkie-talkie. Lo cual aparentemente está confirmado que sucedió, pero no hay confirmación de si Nickelodeon le pidió que hiciera eso o si él dice que solo quería salir del set y que él dirigiría. Hizo un mejor trabajo dirigiendo mientras manejaba otras cosas. Y tenía otros directores menores o como directores secundarios que estaban en el set. Pero se dice que Nickelodeon lo sacó del set en ese momento. Wow. Porque empezaron a surgir problemas. La conspiración de Jamie Lynn Spears. Esa es difícil de creer, pero es algo que me imagino circulando en una cadena de correos en 2010. Sí, es una exageración enorme y obviamente probablemente muy molesto para todos los involucrados porque parece ser totalmente falso. Pero es una locura que existiera como una leyenda. O sea, ¿por qué siquiera estaría circulando por ahí? ¿Sabes? Sí. También hay, esto es completamente infundado en mi opinión, pero sí creo que es algo gracioso. La conexión entre el logo de Nickelodeon y la isla de Epstein. Sí. Esto es una locura. Tienen una forma parecida. Se parecen vagamente. O sea, obviamente hay diferencias, pero tienes la isla principal con una islita al lado. El logo de Nickelodeon tiene más o menos la misma forma, con un puntito al lado. Que te echen slime y todo eso es como raro, no sé. De nuevo, reconozco que son adultos los que ponen sus mentes asquerosas en el contenido para niños, pero sí, es un poco extraño. Sí, lo de Brian Peck obviamente es lo único realmente ilegal. Eso ha sido probado, que hubo una condena en un tribunal donde alguien realmente fue a prisión o fue declarado culpable de abuso sexual contra menores. Y lo interesante sobre la situación de Brian Peck es que nadie ha confirmado quién contrató a Brian Peck. Pero él estuvo involucrado en otros proyectos en los que Dan Schneider también estuvo involucrado cuando eran más jóvenes. Ambos eran actores del mismo medio. Es un mundo muy pequeño, me imagino. Hollywood en los 80 haciendo programas de televisión diurnos o incluso programas de televisión en horario estelar. Él tenía amigos por toda la industria, Brian Peck al parecer, y era increíblemente querido. Creo que participó en 50 o 60 programas de una u otra forma. Así que era increíblemente querido. 40 personas firmaron un documento una vez que fue condenado para decir, ya sabes que es un buen tipo, así que era una persona increíblemente apreciada. Correcto. Él actuó en El regreso de los muertos vivientes como actor. Él estuvo en un montón de cosas, era como el comediante de stand-up. El chico del pepinillo. Sí. En All That, que ahora la gente recuerda y dicen, ¿en serio? ¿El chico del pepinillo? Dan Schneider, famoso, bueno, no famoso. Dan Schneider compartió una vez una foto en su Instagram del póster de All That. Y está firmado por todo el elenco. Y el de Brian Peck dice, Dan, soy tu chico del pepinillo. Cuando quieras, sumérgeme en tu eneldo o algo así. Y es como un poco raro, pero también estoy seguro de que yo escribí cosas raras en tus libros. Ya sabes cómo soy. Es una de esas cosas. Pero luego te conviertes en un delincuente sexual condenado y es como, bueno, Sí. ya no parece tan gracioso. Sí, claro. Y luego lo condenan, pasa 16 meses en prisión y después lo contrata Disney. Curiosamente. ¿Qué tan loco es eso? En 2006 trabajó en Zack y Cody, Gemelos en Acción. Sí, en 2005 lo contratan para Zack y Cody, Gemelos en Acción, el programa de Disney Channel. Sus crímenes son pasados por alto en parte debido a cartas de apoyo de Richard y Beth Carroll, directores del programa. Esto es de Wikipedia. Aparentemente trabajan juntos en programas de Nickelodeon. Hizo trabajo de doblaje en 3 episodios, pero luego fue despedido después de que los ejecutivos de Disney Channel se enteraron de que es un delincuente sexual condenado.
Disney, al parecer, no hizo su debida diligencia, pero confiaron en que el productor y el director podían contratar y que todo estaría bien. Y luego lo despidieron de inmediato, volvieron a elegir a alguien para ese papel, y creo que hasta volvieron a grabar la voz del personaje. Sí, lo hicieron, pero, o sea, es una locura. Disney no fue el peor en eso, fuera de la simple negligencia al contratar. Sí, o sea, sí, una locura. Según... O sea, sí, esto es una locura. En un episodio de Pod Meets World, Friedel y Strong dijeron que Peck los engañó diciéndoles que la mala conducta ocurrió solo una vez y que la víctima tenía casi 18 años, lo cual es algo loco. Sí, Él escribe una carta y es como, bueno, vamos, juez. Ella casi tenía 18 y él tenía más de 40 años. sí. O sea, no es como, oh, él tenía 19, ella casi 18. Es como, él era un tipo de más de 40 años, un pervertido. Y él dice, no, 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 solo fue como una cosa así. Supongo que sí. ¿Puedo decirte algo que te va a encantar? Ay, Dios, ¿qué? Brian Peck, aparentemente, y esto es según una persona que estuvo en un documental. Esto no es una conspiración completa. Esto es lo que realmente está diciendo esa persona. ¿Era que Brian Peck había tenido comunicación escrita con John Wayne Gacy? ¿El asesino serial? Sí. Espera, ¿cuándo? Kyle Sullivan, quien actuó con Peck en el programa de Nickelodeon All That, contó en Quiet on Set que Peck tuvo correspondencia con el asesino serial John Wayne Gacy. Sullivan visitó la casa de Peck a los 14 años y recordó haber visto una gran cantidad de correspondencia escrita entre Peck y Gacy. Sullivan afirma que Gacy, quien se dedicó a la pintura mientras estaba en el corredor de la muerte, supuestamente le envió a Brian Peck una pintura autografiada de un payaso, la cual Peck aparentemente exhibía en su casa. ¿Qué? Eso es lo más extraño de todo. Vamos, hermano. Sí, todo eso para decir que Dan Schneider técnicamente solo parecía un jefe increíblemente malo, una persona muy agresiva que no debería estar trabajando con niños. Sí, es una locura que nadie sepa quién lo contrató. Sí, ambos, ¿cómo se llama? Dan Schneider y la compañía en ese momento, ambos no están de acuerdo sobre quién contrató a esa persona. Interesante. También es una de esas cosas que, si lo contratas, no sabes. No es como si hubiera sido condenado antes de que lo contrataran. Sí, Exactamente. También estuvo en All That, si no me equivoco. Como... él es el chico del pepinillo. El chico del pepinillo. Así que lo contrataron antes de que Dan Schneider tuviera poder para contratar, me imagino. Así que la contratación original para All That puede que no haya sido Dan Schneider. Fue Dan Schneider quien lo contrató en los otros programas que luego creó, Drake y Josh. Correcto. Y además, ¿lo siguen contratando después de que salen todas estas acusaciones? Así que aquí está la última parte sobre Drake Bell y Brian Peck, que de hecho está relacionado con Dan Schneider, aparentemente. Brian Peck ya había agredido a Drake Bell en ese momento y quería ser el personaje del padre de Drake, Walter, en el programa, y le estaba pidiendo a Drake que fuera con Dan y le dijera, deberías contratarme para el programa. Aparentemente filmaron ese piloto para ese programa con distintos actores, varias veces, pero Drake y Josh ya estaban incluidos, al igual que Marina Cosgrove, creo. Así que estaban haciendo como pruebas y en el primer piloto no funcionó bien con el padre, así que en la segunda prueba pusieron a otro personaje como padre. Y la razón por la que Drake habló públicamente de la acusación o de la agresión es porque no quería trabajar tan de cerca con él. Eso fue como el inicio de todo. Dan Schneider también, y esto parece estar confirmado o al menos reportado. Dan Schneider ayudó a la mamá de Drake a redactar sus declaraciones en la corte contra Brian Peck. Drake, por lo que entiendo, parece no tener nada malo que decir sobre Dan Schneider. Obviamente tiene cosas malas que decir sobre Brian Peck y lo hizo público en ese documental. Vaya, tal vez con la inteligencia artificial podamos, ya sabes, hacer programas para niños sin tener que abusar de los niños. Porque no es como si fuera la primera vez que esto pasa. O sea, esto apenas está saliendo a la luz ahora. Mencioné a Judy Garland antes. Shirley Temple. O sea, hay muchísimos. Hay muchísimos. O sea, Brooke Shields fue fotografiada a los 15 años y yo estaba como, sí, esto es divertido. Todo esto es psicótico y francamente demoníaco. Dicho eso, es como, mira, trata de apoyar estos programas si puedes, donde sabes que hay abuso involucrado. Además, no dejes que tus hijos estén en Hollywood. No sé, ¿ustedes qué piensan? Si hay algo que se me pasó en esto o si omití algo, por favor no duden en corregirme. Siempre me interesa la verdad. No soy periodista.
No soy, ya sabes, no soy un columnista de tiempo completo para el New York Times ni nada de eso. Solo soy un comediante con conexión Wi-Fi que tiene curiosidad por cosas raras. Así que si hay algo que omití, por favor no duden en decírmelo. Si hay algo que no sabías y que aprendiste en este episodio, por favor deja un comentario. Los leo todos en YouTube, Spotify, en todos lados. Así que solo te pido que seas amable al respecto. Además, buenas noticias. Hay algunos lugares más a los que puedes ir si te interesa más contenido. Por supuesto, tenemos el campamento de religión. Ahí es donde profundizo en todos estos temas religiosos. Por supuesto, tenemos el campamento de historia, donde profundizo en todos estos temas históricos. Por supuesto, tenemos la fogata, el santuario interior, el sitio de reunión donde todos los campistas se juntan, donde hacemos sesiones en vivo por Zoom cada mes, contenido extra, episodios sin anuncios, todo solo por el precio de una taza de café. Estás recibiendo horas de contenido. Y eso está en patreon.com/campgagdon. Y si solo nos acompañas aquí, me parece bien. Además, tenemos mercancía nueva disponible en el sitio web camprent.com. Puedes ver todo eso en la descripción de abajo. Nos vemos la próxima vez. Que Dios te bendiga. Paz.